Yo crecí pensando que el sexo femenino era la vagina. Yo no tenía ni idea del útero. Los órganos sexuales femeninos, al ser internos, a diferencia de los masculinos, pues es muy fácil ignorarlos, ¿no? No se ven, no están, y esto ha afectado, esta falta de desarrollo de la sexualidad femenina afecta al parto. Y ya las mujeres van a parir con miedo, no confían, no tienen confianza en la capacidad de su cuerpo para parir. Todas las descargas de hormonas del estrés que se producen en el parto por los partos con violencia interfieren de una manera importantísima en ese cerebro que está en formación. Es decir, que el trastorno que se le produce a la criatura solo con el hecho de separarle para llevarle a examinar, a lavar, etcétera, etcétera, es terrible, ¿no? Las cunas es un invento terrorífico, las cunas, ¿no? Que duerma la criatura sola. Resulta que en China y en Japón, donde no existen las cunas, con el hecho está normalizado, no existe la muerte súbita. La gran cantidad de dolor que sufren las mujeres, en realidad, es la otra cara de la moneda de la gran cantidad de placer. La ignorancia juega un papel muy grande, porque todo esto no se sabe, no se explica, no se difunde. Afirmo que los vientres de alquiler es un crimen de lesa humanidad. Separar a una criatura de su madre es una violación, un impacto de por vida, ¿no? Una cosificación de la mujer. A mí me parece un desastre y además el daño es tremendo. ¿Qué recomendación le harías a las mujeres embarazadas o a las mujeres que quieren ser madres para acercarse a esa maternidad desde el gozo? Pues bueno, hoy tengo el inmenso placer de estar con Casilda Rodríguez, que para mí es un referente por la influencia que ha tenido en mi trabajo y sé que para muchísimas mujeres también lo ha sido. Tiene una obra que, en mi opinión, al menos las mujeres deberíamos de leer y creo que también los hombres, porque nos da una perspectiva muy diferente sobre lo que significa la maternidad y la crianza, y también una visión sobre cómo debió ser el humano primitivo, ¿no? Sin todas las interferencias que ha habido después culturales y sobre todo debido al patriarcado. Y bueno, para mí tu obra es transgresora. Sé que eres una persona muy modesta y que no te gusta que se te, bueno, que se te haga homenajes y todas estas cosas, pero siento también que necesito hacerte un reconocimiento porque ha sido muy importante tu perspectiva para mí y creo que también para muchas mujeres. Muchas gracias. Y Casilda tiene obras como Pariremos con placer, que fue el primer libro tuyo que leí, que me abrió los ojos y como que me encajaron todas las piezas del puzzle de mi propia experiencia de parto, y da explicación científica al parto sin dolor y al parto con placer, y da una explicación también sobre por qué las mujeres vivimos nuestras reglas con dolor. Y me pareció tan interesante y tan importante también que las mujeres conozcamos esto. Y por otro lado también tiene otros libros como, por ejemplo, El asalto al Hades, que son 2 obras. Hay una primera parte y una segunda parte. Y La represión del deseo materno o la génesis del estado de sumisión inconsciente, que tiene un título larguísimo, pero que refleja muy bien lo que hay dentro de la obra. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que vas desgranando en tus obras. Muchísimas gracias por abrirnos tu casa. Nada, mucho gusto, con mucho gusto. Que Casilda está a punto de cumplir 80 años. Sí. Y sé que para ti es un esfuerzo también. Sí, porque estoy ya un poquito cascada ya. Así que bueno, un agradecimiento muy grande, Casilda, de verdad, por estar aquí, por abrirnos tu casa y por ofrecernos esta entrevista, porque sé que últimamente no. Ya no, sí. Sí, ya estoy un poquito retirada, sí. Algunas cosas que me animáis, pero ya estoy bastante retirada, sí. Pues estoy verdaderamente emocionada. Así que
Si te parece bien, pasamos a Muy bien, la primera pregunta. muy bien. ¿Qué te impulsó, Casilda, a investigar sobre la maternidad y a escribir estas obras? Pues mira, todo empezó porque estaba yo en una asociación, Asociación Antipatriarcal del lado de los niños y de las niñas, y ahí se produjo un debate sobre la maternidad, un debate muy duro, muy intenso. Y yo ahí comprendí que las nociones que había sobre la maternidad, pues, contradecían totalmente mi propia experiencia, tanto mi experiencia como madre, como la experiencia de la maternidad como hija, por todo lo que había recibido el deseo materno de mi madre, toda la complacencia y el don gratuito. Todo esto chocaba con la idea de que la maternidad es una lacra para la mujer, es esclavitud. Y yo decía que aunque las condiciones para la maternidad son realmente adversas en esta sociedad, pero sin embargo que hay otra cosa, hay una pulsión física y psíquica que es el deseo materno para impulsar la gestación y la crianza de los seres humanos, que su desarrollo nos produce un gran placer y un gran gozo. Y yo decía que esto era verdad, que no era solo porque decían eso, es que el amor materno es que a las niñas os enseñan a jugar a las muñecas, es una imposición cultural. Y yo, claro, yo tenía clarísimo que no era una imposición cultural, que era algo que me salía de dentro. Y en este debate me quedé sola, me salí de la asociación y decidí investigar y escribir el primer libro, así escribí el primer libro, recogiendo toda la línea de argumentación que había desarrollado en este debate. Fue ese el origen, porque ahí fue cuando me di cuenta que lo que se concibía como maternidad en la sociedad no era cierto, ¿no? Que había otra cosa más allá de lo que está establecido que es la maternidad. Y así fue como empezó toda la investigación, sí. Empecé a leer de todo, a investigar, para enterarme, ¿no? Y, Casilda, ¿nos puedes explicar así a grandes rasgos cuál es la influencia del nacimiento tal cual la biología lo tiene Sí, diseñado, sí, tanto en la psique de la madre como en el de la criatura que nace? sí, ¿Y cuáles son los efectos nocivos de la interferencia en ese proceso biológico natural? sí. Claro, es que el parto es un momento importantísimo porque, como sabes, nacemos antes de tiempo, somos una especie neoténica y terminamos de formarnos en el exterior, por eso se habla de exterogestación. Durante el primer año de vida en el exterior del útero materno también es un proceso de gestación externa. Con lo cual, el tránsito de la gestación intrauterina a la extrauterina es un momento delicadísimo y todo lo que sucede, como dice Niels Bergman, tiene un impacto de por vida. Esto ha sido estudiado desde muchos campos del conocimiento. Por ejemplo, el efecto nocivo que tienen las interferencias, que desgraciadamente son muchas las que se hacen, ¿no?, en nuestra sociedad. Y Michel Odent tiene un centro, lo llama Primal Health Research Center, que recoge todos los estudios epidemiológicos que se han hecho, demostrando la correlación entre las intervenciones iatrogénicas en todo el periodo perinatal y sus efectos posteriores en la vida adulta, ¿no? Y realmente, porque hay mucho estudio, pero todo está muy disperso. Entonces no da la imagen, no impacta, no se ve la importancia que tiene, porque están los estudios que se han hecho, que son muchos, pero están todos dispersos. Por ejemplo, hay un estudio que cita Michel Odent de la doctora Hattori, que era jefe de la psiquiatría de la Universidad de Kumamoto de Japón. Esta mujer llevaba un grupo de niños autistas, trataba a un grupo de niños autistas y se dio cuenta que todos estos niños habían nacido en el mismo hospital, tenían eso en común. Entonces se fue a este hospital a ver qué pasaba y resulta que en este hospital tenían como protocolo el parto con cita, ya sea por inducción, ya sea por cesárea. Es decir, que todos los niños del grupo de autistas que llevaba habían nacido
de esa manera, ¿no? Con lo cual empezó una investigación para establecer la correlación entre el hecho de no respetar el parto natural y diferentes secuelas autistas pues, y de esta manera hay muchísimos estudios epidemiológicos. Aparte de la epidemiología, que ya ha demostrado esta correlación, está todo lo que nos ha aportado la neurobiología, la neurología. Resulta que a partir de la década de los años 90 se tiene una información muy precisa de cómo es el desarrollo neurológico del ser humano. Los seres humanos nacemos con un 25% solo del cerebro formado, a diferencia de los otros mamíferos, que la mayoría nacen con el 80%, aunque los chimpancés, por ejemplo, nacen con el 45%. Pero bueno, la mayoría nacen ya con el 80%. Nosotros alcanzaremos ese 80% al término de la exterogestación, o sea, después, un año después de haber nacido. Quiere decirse que en un cerebro en formación, en el que las redes neurales se forman, que están sin formar, porque nacemos con multitud de neuronas y lo que sucede es que hay como una poda y una formación de las redes, se van interconectando las neuronas, así formándose las redes neurales, con lo cual intervenir con estrés, produciendo estrés en la criatura recién nacida, como se le produce cuando se le separa de la madre, que le sube por solamente el hecho de separar a la madre de la criatura para ser examinado, le multiplica por 10 el cortisol. Todas las descargas de hormonas del estrés que se producen en el parto por los partos con violencia interfieren de una manera importantísima en ese cerebro que está en formación, que está en un momento de una eh, eh, una fragilidad extrema, ¿no? Y entonces eso va a determinar cómo se van a conformar las redes neurales, si se van a formar para una vida plácida, tranquila, o si se van a formar para el estado de estrés. Esto está también estudiado por Joy de Maus. Hay, como digo, la neurobiología que la ha divulgado mucho Niels Berman, pero ahí está muy, muy estudiado cómo afecta el estrés y todas las intervenciones iatrogénicas en el periodo perinatal en ese cerebro en formación con el que nacemos, ¿no? Y claro, es no ser consciente, no saberlo. La ignorancia juega un papel muy grande, porque todo esto no se sabe, no se explica, no se difunde. Y, y bueno, pues esa es lo que hay, ¿no? Sobre que hay mucha información sobre el daño. Ivone Olza también está trabajando mucho sobre el daño que se produce en los partos que están normalizados en nuestra sociedad, ¿no? Por no, por no respetar el parto natural, ¿no? Y Casilda, desde el punto de vista sociológico, Sí, o sea, a nivel histórico, ¿cómo se ha ido interfiriendo en el parto? Porque me resulta tan interesante como lo cuentas tú, ¿no? sí. ¿Cómo se ha ido interfiriendo en ese proceso de parto y de, digamos, de los primeros momentos de vínculo de la madre y el bebé con el desarrollo de las sociedades patriarcales en las que hay más violencia, en las que se vive desde la escasez? Bueno, la correlación entre la intervención en el parto traumático y la separación de la madre y las sociedades violentas, esto se conoce desde el Neolítico. Es decir, que desde el Neolítico, por ejemplo, la separación, se establecían diferentes estrategias para separar a la madre de la criatura. Por ejemplo, la medicina ayurveda recomendaba eh, durante los primeros 4 días no darle el pecho, decían que el calostro era malo y daban una receta de miel con no sé qué para dar a chupar a la criatura. Es decir, que las intervenciones, las reglas, las pautas para separar al alma de la criatura se establecen desde los orígenes de la civilización patriarcal, porque hay una correlación entre lo que se ha llamado matricidio histórico, que es
eliminar la función materna de alguna manera, eliminar la función materna y cuanto más se elimine en el periodo crítico del posparto, del inmediato posparto y del parto, más eficaz es para obtener el endurecimiento eh, eh, psicosomático de la criatura, ¿no? Es que en la Biblia se dice eh, hay que enderezar el tallo cuando es tierno, es decir, que cuando estamos tiernos, cuando estamos en estado de formación, en esa fragilidad, pues someter a un gran estrés como es separar a la criatura de la madre en el inmediato posparto, eso produce una estructura neurológica para, para formar el acorazamiento que luego explicaría Reich, ¿no? Toda estructura acorazada, ¿no? Porque las redes neurales se conectan con los músculos, entonces se produce, se fija. Si esto se hace de una manera, pues hay una intervención, pasa un accidente, en un momento puntual no pasa nada. Lo malo es cuando esto se persiste porque se cronifica, que es cuando se produce el acorazamiento, que es la capacitación del ser humano, tanto para ser un guerrero como para ser un esclavo sumiso y dócil, ¿no? La adaptación del ser humano a esta sociedad patriarcal, ¿no? Y entonces sí hay esa correlación que también ha sido muy estudiada tanto desde la historia como desde la antropología. Y desde tu perspectiva, Casilda, ¿cómo crees que sería una sociedad primigenia en la que se respeta ese proceso fisiológico del parto y ese vínculo temprano entre la madre y Pues el mira, bebé? yo creo que la naturaleza tiene desarrollado, diseñado el proceso perfectamente. La reproducción de todos los seres vivos, si tú te fijas, desde una larva, un gusano, que es la crisálida, que se forma en mariposa, la reproducción es algo precisamente y eficazmente diseñado por la naturaleza y también lo es en el ser humano. Yo señalo 2 aspectos específicos de la reproducción del ser humano que son muy importantes, tanto individual como socialmente, como dices, ¿no? Uno es el desarrollo de la sexualidad, que luego, si quieres, lo podemos ver porque la fisiología del útero depende, es una función de la sexualidad, depende de la sexualidad humana. Y el otro aspecto es el deseo materno, es decir, esa pulsión tan potente, tan fuerte que brota del cuerpo de las mujeres para impulsar la gestación y la crianza de los seres humanos y que tiene unas cualidades impresionantes, es un grado máximo de empatía humana, no es la identificación absoluta con el bienestar de la criatura que te conduce a la complacencia, a sentir, percibir sus deseos y complacerlos, a la compasión con cualquier sufrimiento que pueda tener para hacer todo lo posible por evitarlos, el don gratuito, el dar sin esperar nada más que por el gusto de dar, y todas esas cualidades están asociadas a esa pulsión que brota de nuestros cuerpos en toda la gestación y en el parto y en la crianza, y que están destinadas a impulsar la creación de ese ser humano, ¿no? Estas cualidades además es que están todavía sin contaminar de las relaciones de poder, de competitividad que rigen en la sociedad. Entonces, en las sociedades antiguas, primigenias, las familias eran matrifocales, es decir, que se organizaban mucho en torno a la madre, como explicaba Schoffel, y de ahí se expandía porque la expansión de la empatía la empatía es contagiosa por la reciprocidad, por el agradecimiento. Si yo tengo una muestra de afecto, en la persona que recibe ese afecto hay una reacción emocional de agradecimiento y de devolver, de repartir. Y así es como se contagia y se expande. Entonces, esto lo explica muy bien Machofen, cómo del foco maternal se forma la familia matrifocal, en la cual se expande ese deseo materno, ese deseo, esa empatía fluye y de ahí se expande extrafamiliarmente a las sociedades que llamaba de derecho materno.
Y estos son lo que los clásicos nuestros han llamado edad de oro o edad dorada, también edad de plata. Toda la literatura, nuestros clásicos, habla de este periodo primigenio de la humanidad. Cervantes decía que de la edad dorada donde no existían estas dos palabras de tuyo y mío, esa frase tan bonita del Quijote. Pero no solamente Cervantes, muchísimos autores hablan de esta edad de oro. Y esta edad de oro la ha explicado muy bien Bachofen, explicando cómo del foco maternal se expandía, de manera que el deseo materno, es decir, que en la reproducción humana no hay una carga de libido y de empatía tan fuerte como la que hay, no es por casualidad, es porque tiene que reproducir, no solamente impulsar la gestación de la criatura humana, sino también tiene que reproducir la empatía, que es necesaria socialmente para trabar las sociedades cooperativas, ¿no? Frente a las sociedades patriarcales donde predominan las relaciones de poder y el fratricidio, ¿no? Yo decía que el deseo materno, que yo, por ejemplo, he conocido de mi propia madre, con sus cualidades de complacencia y de don gratuito, son una verdadera alternativa a las relaciones de poder y al orden patriarcal, porque ahí está el germen de otra humanidad, ¿no? Es lo que también se ha llamado desde el feminismo de la diferencia el orden simbólico de la madre, las coordenadas por las que se mueve la madre, que configuran un orden social alternativo al patriarcal, ¿no? Es apasionante escucharte, Casilda. Y, y claro, o sea, cuando yo te escucho hablar y cuando leo tus libros, también es como que siento que vuelvo a casa de alguna manera porque es exactamente lo que he sentido cuando he sido madre, ¿no? Sí, Y sintiendo la relación que he tenido con mi madre, ¿no? sí, Y cuán diferente sería la sociedad si siguiésemos ese impulso claro, materno y si todo estuviese regido por ese amor incondicional que es exactamente, verdaderamente la sí, maternidad. claro. Em, ¿Qué relación tiene todo esto con el parto y con el dolor en el útero? ¿Cómo es Lo de las posible que Claro, es que dentro de todas las trabas que se pusieron para construir una sociedad fratricida, basada en la guerra, tener soldados y tal, pues aparte de la separación después del parto, es el parto mismo, ¿no? Entonces, eh, le- eh, el parto también se supo desde que se podía interferir, ¿no? La posibilidad de interferir en el parto es muy clara, ¿no? Y entonces para poder entender lo que se ha hecho con el parto, hay que entender la sexualidad femenina. Solamente establecer una sexualidad basada unilateralmente en la pulsión sexual masculina y borrar del mapa la pulsión sexual femenina, que es el temblor y el latido del útero, que los órganos sexuales femeninos, al ser internos, a diferencia de los masculinos, pues es muy fácil ignorarlos, ¿no? No se ven, no están, pues no pasa nada. Aquí lo único que existe es el desarrollo de la pulsión sexual masculina que la mujer tiene que aceptar y que consentir. Por eso, toda la educación de la mujer al débito conyugal, al consentimiento de la pulsión sexual masculina, y no se habla de la pulsión sexual femenina, nuestros órganos sexuales que son internos, pero que están ahí cuando una mujer se excita sexualmente o tiene sexual, el útero empieza a vibrar y a temblar y se expande por todo el vientre, ¿no? De esta manera el coito no sería un acto unilateral por parte de la penetración, sería solo la penetración del falo, sino el encuentro entre el útero palpitante y el falo. Es un encuentro, no es un acto unilateral, entonces, quitar la armonía de los sexos que está prevista por la naturaleza y cambiarla por esta sexualidad unilateral, falocéntrica, pues eso ha hecho que la sexualidad de la mujer pues no tenga un desarrollo. Y esto ha afectado, esta falta de desarrollo de la sexualidad femenina afecta al parto. ¿Por qué afecta al parto? Afecta al parto porque la fisiología del útero depende de la sexualidad de la mujer.
hay que pensar que el útero son un conjunto de músculos, unos que son longitudinales, que son que se encogen y se distienden. Cuando lo hacen lentamente, producen placer, pero luego también hay otros músculos que son los circulares que cierran, que es el cérvix. Y esto está previsto para la reproducción, porque por un lado hace falta que la criatura salga del útero materno impulsado por ese movimiento de los músculos longitudinales, pero también durante 9 meses tienen que cerrar esos músculos firmemente para que la criatura no salga. Con lo cual hay una contradicción, esos músculos que cierran tan firmemente tienen que luego poder abrirse. Bueno, pues todo está perfectamente diseñado por la naturaleza, porque esos músculos circulares que cierran están inervados al simpático, que es el estado de alerta. Si una mujer tiene que correr, tiene que trabajar, pues cierra firmemente para que retener a la criatura, para que, fíjate, además 9, 10 kilos, 12 kilos contra el peso de la gravedad, porque todo esto se tuvo que perfeccionar al adquirir posición erecta, que el útero queda a merced de la fuerza de la gravedad. Entonces, ¿qué pasa? En cambio, los músculos longitudinales están inervados al parasimpático, que es el sistema involuntario del estado de relajación. Todo proceso sexual requiere estado de relajación. Si tú tienes relaciones sexuales y te llaman al timbre, te llaman a la puerta, se corta el proceso, porque está regido por el cerebro límbico, no por el neocórtex, y requiere la pasividad del neocórtex y requiere estar en estado de relajación. De manera que si tú te pones de parto y tienes los músculos circulares en estado de alerta cerrando firmemente, los músculos longitudinales al encogerse van a pegar tirones. Va a haber hay como algo agarrado y entonces viene la disfunción muscular de los músculos uterinos, que es lo que produce el dolor. Sin embargo, ¿por qué está relacionado con la sexualidad? Porque es la descarga de oxitocina que se produce con el deseo materno, que se encaja en los receptores que están en los músculos de los longitudinales del útero que están ahí, los receptores de oxitocina, y es la llegada de la oxitocina a esos receptores lo que activa el movimiento del útero. De hecho, la medicina indirectamente reconoce que es una función sexual cuando quiere provocar un parto que te da oxitocina sintética. Con lo cual está reconocido que la oxitocina, que es la hormona del amor, la hormona del deseo sexual, es la que activa toda la fisiología del útero. Y esto, la medicina de una manera contradictoria, porque luego hace todo lo contrario, pero sabe que la única manera de inducir un parto es la oxitocina sintética, con lo cual está reconociendo que es una función de la sexualidad de la mujer. Entonces, la disfunción del parto se establece porque no se tiene en cuenta el estado de inhibición del neocórtex que necesita la mujer durante el parto. Entonces se está todo el tiempo diciendo a la mujer lo que tiene que hacer durante un parto. Colócate así, ahora empuja, ahora no, ahora no sé qué. Decía Michel Odent que solo preguntar a una mujer el número de la seguridad social interrumpe el parto, ¿no? Porque no se respeta ese estado en que dice Michel Odent que la mujer es como si viajara a otro planeta, ¿no? Que entras, porque claro, es un proceso que en las mejores condiciones dura 4 horas, 4 o 5 horas la dilatación del útero. Y durante todo ese tiempo hay que respetar la inhibición neocortical. Dice Michel Odent que la mejor manera de acompañar un parto es proteger a la mujer del estímulo neocortical, reprotegerla para que no sea estimulada ni con ruidos, ni con voces, ni con preguntas, ni con luces fuertes. Es decir, que hace falta un estado de penumbra para que se pueda dar ese estado de, de relajación y confiar en el cerebro límbico que sabe perfectamente lo que tiene que hacer para parir. No es el neocortes el que sabe, la que sabe es el cerebro límbico, ¿no? Por eso hay que entonces, toda esta
todo el parto como está establecido en nuestra sociedad, que no tiene que, de forma, como digo, contradictoria, no tiene en cuenta que es un proceso de la sexualidad de la mujer y por lo tanto no respeta la, la inhibición neocortical, ¿no? Pues esto es lo que produce el parto con violencia, ¿no? Que es tremendamente doloroso para la mujer y también para la criatura. Porque tú fíjate la diferencia cuando el bebé a término inicia el proceso de parto, tiene que atravesar el canal pélvico, ¿no? Tiene que hacer gira sobre sí mismo, porque la pelvis ha cambiado el plano de inclinación con la posición erecta, entonces tiene que hacer esa maniobra para pasar por el canal pélvico. Entonces, fíjate qué diferente es esta maniobra cuando está en contracciones suaves, lentas, muy pausadas, poquito a poquito, que va buscando el camino, a cuando son contracciones espasmódicas, como dice Le Guayer, ¿no? Que el útero se encoge y se suelta a golpes. Pues esos golpes, la criatura son golpes que se estampa contra los huesos pélvicos. Entonces, claro, los partos a lo mejor tardan 24 horas, ¿no? Porque no hay manera de que ese proceso. Y todo esto es sufrimiento para la madre y para la criatura, ¿no? El parto con dolor. Claro, porque por un lado las fibras longitudinales están tirando, por otro lado el cuello del útero no se quiere abrir Sí, y además, si además la mujer tiene la epidural y no se puede mover, sí, está en contra de la gravedad, no sí, puede movilizar su pelvis que para permitir que el claro, bebé vaya avanzando y todo, o sea, todo todo absolutamente está, todo, complica. todo está complicado, es como poner palos a la rueda de la carreta, ¿no? Es que está organizado un poco el desastre y ya las mujeres van a parir con miedo, no confían, no tienen confianza en la capacidad de su cuerpo para parir y claro, todo el entorno, todos los protocolos hospitalarios, aunque ahora empieza a cambiar, empieza a haber gente ya que ya ve las cosas de otra manera, pero hay matronas que ya están incluso en el servicio público, que ya trabajan de otra manera, está la cosa empezando a cambiar, pero de todas maneras falta muchísimo. Claro, falta muchísimo en el sistema hospitalario Sí, porque per se tiende a la intervención, sí, tiende a hacer y sí, no a observar qué es lo sí, que necesita el parto. sí, Y por otro lado, sigue estando muy imbuida en la sociedad ese miedo al parto, sí, que es un miedo de expectación sí. que hace que las mujeres vayan a ese momento Con el estrés, es con el decir, estrés ya. ese solo miedo ya bloquea Claro, agarrota al cervix, claro. impide la relajación. Por muy bien preparadas que estén las matronas hoy en día, que cada vez hay más, Sí, incluso hay sí, ginecólogos, ¿no? sí, Que ya han cambiado la conciencia y sí, se han actualizado, pero si una mujer llega aterrorizada al momento del parto, por claro, muy buena que sea la matrona, y no tiene nada que hacer, no hay nada que hacer. claro. Ujú. Ese parto acaba de cesárea. Hay que hacer un cambio en la mentalidad Sí, de la sociedad sí, al completo. sí, También todo esto tiene que ver con el dolor en la menstruación. sí. Bueno, claro, porque es el útero espástico, el útero rígido. Quiero decir, la menstruación no tendría por qué. eh, Mira, hay un estudio que han hecho en la Universidad de Maastricht con ultrasonido sobre el útero, que explica, lo primero que empieza este informe es diciendo: The uterus um, is not a quiet organ", no es un órgano inmóvil. Ujú. El útero está siempre vibrando y cuanto más relajada está la mujer y cuanto más está consigo misma y en cuanto se tiene la más mínima excitación sexual, ese útero empieza la vibración pasar al latido, ¿no? Entonces, un útero relajado, suelto, pues no tiene ningún problema para la menstruación. Ujú. La menstruación no tendría por qué ser para nada dolorosa, lo mismo que el parto, ¿no? Es el estado de contracción del útero, el útero contraído, el útero espástico, lo que hace que la menstruación produzca calambres en esos músculos, ¿no? Pero no tendría por qué ser al revés.
tendría que ser un momento de placer porque se moviliza más el útero, etcétera, ¿no? Entonces, en vez de eso, se produce la disfunción muscular, y con la disfunción muscular viene el calambre y el dolor. Ujú. Y por eso es muy importante entender la fisiología del útero como parte de la sexualidad humana, para 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 entender ese estado vibratorio, ese temblor del útero, que nos hace, que nos produce bienestar y placer interior. Y y bueno, pues, yo creo que el saberlo es importante. Por lo menos yo, en mi trayectoria personal, el tener conciencia, el saberlo, ayudó mucho a, a recuperar mi cuerpo, ¿no? El saberlo mentalmente. Por eso es muy importante transmitir la información, porque el cuerpo está ahí, el útero está ahí. Entonces, la reconexión cuando hay conciencia, pues es más fácil, claro. Y es entonces el estrés de nuestra vida cotidiana, digamos, la separación también de la sexualidad, porque Sí, aunque ha habido una liberación de la sí, mujer y todo esto en sí, cuanto a tema sexual, realmente hay como una carga histórica, ¿no? Que seguimos arrastrando, el claro. sexo sigue estando lleno, está en el pecado, en lo prohibido, en lo oscuro y Eso por un lado, y por otro lado, la prevalencia de la idea de la sexualidad unilateral, es decir, de que la mujer es un sujeto pasivo en la sexualidad y que solamente, bueno, Freud decía que la mujer es un ser castrado, sí. y que la única sexo que hay es el masculino, la única pulsión sexual es la más. Entonces, no hay una. Yo crecí pensando que el sexo femenino era la vagina. Yo no tenía ni idea del útero. Entonces, ¿cómo se van a conectar esas niñas en la pubertad con su sexo, con su útero? ¿Cómo se va a conectar si no existe? Efectivamente. Entonces, claro, es un desarrollo de la sexualidad femenina que está muy lastrado por siglos y siglos de borrado del sexo femenino, Ujú. ¿no? Sí, sí, nos han castrado, pero Está ideológicamente, culturalmente, exactamente. culturalmente. Hay una suerte de castración cultural de la mujer, claro, y eso está ahí, claro. Hay una frase muy bonita tuya que me Sí, gusta mucho, sí, que dice que el orgasmo es la llave que abre el cuello del útero. sí. Esto, lo decía Juan Merelo Barberá, que es una persona que a mí me transmitió mucha sabiduría, sobre todo lo del útero, porque él era un médico que había estudiado mucho. Y decía que era el orgasmo, el invento evolutivo para superar la posición erecta. Es Ujú. decir, porque siempre se ha dicho que nacemos antes de tiempo para superar lo de la posición erecta, que hay que nacer antes de tiempo, porque si no, no podemos pasar por el canal pélvico que cambia el plano de inclinación y se estrecha. Entonces, que hay que nacer antes. Por eso nacemos con los huesos sin terminar de formar, tenemos que estar un año todavía en brazos porque no somos autónomos para andar, es decir, salimos a medias hacer. Bueno, siempre se había dicho, yo esto lo había oído mucho, lo de la neotenia, lo de nacer antes de tiempo para superar, como superación de la posición erecta. Pero también es la sexualidad, el gran desarrollo de la sexualidad humana, porque hace falta, para salir del útero materno, hace falta esa fuerza tan grande del útero, esa pulsión tan fuerte, esa fuerza tan grande dicen que son los músculos más potentes del cuerpo humano, pero al mismo tiempo con la más sutil de las delicadezas, y eso es lo que es el latido del útero, ¿no? El combinar la fuerza muscular para empujar la salida y al mismo tiempo la mayor delicadeza para hacerlo de una manera suave, placentera, produciendo placer. Es el invento para completar, para ayudar a ese tránsito, ¿no? Por las dificultades creadas por el cambio del plano de inclinación de la pelvis al adquirir posición erecta, ¿no? Esto me lo transmitió Juan Merelo Barberá, lo del orgasmo como invento evolutivo para. Y que además está impulsado por la hormona oxitocina, que además es un neurotransmisor Sí, que nos induce a esos estados de amor es claro,
y de conexión con Claro. la criatura que nace y que también el bebé experimenta durante su propio nacimiento. Sí, sí, bueno, hay quien dice que es la oxitocina, que es quien decide el momento del parto es el bebé, Ujú. pues secretando la oxitocina en intercomunicación con la madre. Luego, también para las descargas de oxitocina más altas de la vida de una mujer dicen que son durante la impronta, en el momento inmediato posterior al parto. Primero porque esas descargas de oxitocina ayudan a la expulsión de la placenta. O sea, el parto natural es que la criatura sale y sin cortar el cordón umbilical, ella por sí sola repta y se engancha al pecho. Esto está filmado por Nils Bergman, o sea que ver cómo yo me quedé alucinada cuando vi cómo reptaba el bebé por el cuerpo, guiado por el olfato. Entonces, cuando succiona el pecho a los 10 minutos, media hora de nacer por sí solo, sin que nadie le diga, sin que nadie le ponga, pues eso también excita, provoca las secreciones de oxitocina para expulsar la placenta, para que el útero empuje para la expulsión de la placenta de forma natural sin tener que tirar. Y entonces, en el periodo inmediato al posparto se producen esas descargas porque tiene que producirse el enamoramiento en el exterior, ¿no? La atracción mutua esa tan fuerte entre la madre y la criatura, y lo que Mahler, que era una psicoanalista, una psiquiatra alemana, formar la matriz extrauterina. Habla de la matriz extrauterina para hablar de la atracción libidinal entre la madre y la criatura, ¿no? Porque, claro, esto está previsto por la naturaleza, porque la criatura nace totalmente indefensa y necesita estar en el regazo materno. Es que está perfectamente diseñado. Hay una correlación entre el deseo y la fisiología. El deseo se convierte en fisiología a través de las hormonas del sistema endocrino y esa fisiología en conducta, y ambas cosas en una conducta. Y esa conducta es la formación de la díada, ¿no? De a través de esa impulso, de ese enamoramiento tan fuerte de la madre y la cría. Entonces, es el diseño natural que es perfecto, está perfectamente diseñado, ¿no? Está perfectamente Y diseñado. que va a marcar a ese nuevo ser humano de por vida. De por vida, esto lo insiste mucho Nils Bergman, que es de por vida, porque todo lo que es por todo lo que hemos hablado de la formación de la neurología, del sistema neurológico humano, que en ese momento está en un momento clave de formación, que va a ser o se va a expandir la parte que tiene conexión con nuestra empatía, o se va a hacer, o si el niño sufre tanto estrés, se le separa de la madre. Tú figúrate que hasta, esto lo explica Nils Bergman, que hizo estudios clínicos con neonatos, que la pediatría, el protocolo de la pediatría había establecido como normal y natural que los ritmos cardiorrespiratorios no eran regulares, es decir, que había arritmias y había apneas en el recién nacido, y que eso era natural y lo atribuían al trauma del parto. Bueno, pues Tilsberman demostró que cuando la criatura no se le separa de la madre, sino que se la deja sobre el cuerpo materno, no hay apneas, no hay arritmias musculares, el ritmo circulatorio es perfectamente regular y no hay ninguna apnea respiratoria. Es decir, que han tenido que recapitular porque los protocolos que habían establecido en pediatría estaban equivocados porque habían sido tomados en bebés separados de las madres. Y cuando esos parámetros se toman en el bebé pegado a la madre, resulta que no hay ni apneas ni arritmias. Y es decir, que el trastorno que se le produce a la criatura solo con el hecho de separarle para llevarle a examinar, a lavar, etcétera, etcétera, es terrible, ¿no? Y dice Nils Bergman, que es una violación del cuerpo de la criatura, ¿no? Y yo digo también del cuerpo de la madre, porque también que te quiten a la criatura Es terrible, es terrible el es dolor terrible. que Sí. te produce, ¿no? Y además es una violación y eso tiene un impacto de por vida, porque te va a quedar ahí todos los cócteles de hormonas artificiales que te dan, va a determinar la sexualidad humana de mayor, todo lo que el
porque las hormonas del estrés tienen una toxicidad neuroquímica, una toxicidad que afecta a las neuronas también, solamente las hormonas del cortisol y todas las hormonas del estrés. Hay unos cambios epigenéticos en ese momento Sí, que solamente ocurren una vez y sí, que determinan si vas a desarrollar esas áreas de la empatía o si vas a desarrollar las saber áreas del estrés, del del estar a la de la alerta defensiva, está leve, sí, del no confiar en el cuerpo y dejarte expandir sí, en el lugar, ¿no? la retracción, la acorazamiento Ujú. Y ese es el origen prácticamente de todos los de la traumas violencia, sí. Hay humanos. un estudio de los años 75 de Prescott, que es de las primeras cosas que yo leí en este sentido, que hizo un estudio en 49 sociedades preindustrializadas, tribales, Ujú. y estableció en varios parámetros una correlación entre la separación de la madre de la criatura, la falta de placer corporal en las primeras etapas de bebés, tanto en las criaturas como en las madres, y los grados de violencia adultas. Y esta correlación se producía en un 100%. Y es muy interesante, es un estudio que está publicado y se llama El placer corporal y los orígenes de la violencia, que ya establece cómo la intervención con los partos con violencia y la violencia en los primeros momentos hay una correlación con la violencia en la, en el grado en la sociedad En la adulta. sociedad. Ujú. Hay, Totalmente. Esto es algo que no vemos, porque realmente no sabemos cómo es originariamente un ser humano sí, por la gran interferencia que ha habido en el sí, parto, en sí, el tiempo posterior al parto y en la sí, crianza en general, porque claro, sí, no crías igual a un niño que ha venido ya con esa activación de su sí, sistema nervioso simpático y que sí, está constantemente en alerta, que tiene rabietas, que no duerme bien, que criar a un niño que tiene en la expansión esta expansión del de deseo su ser. materno, Claro, sí. entonces hay una interferencia ahí. Claro, porque es que lo malo no es solo el parto, porque el ser humano tenemos una capacidad de recuperación muy grande, pero es que luego continúa Ujú, con la separación, las cunas es un invento terrorífico, las cunas, ¿no? El separar, que duerma la criatura sola. Los seres humanos no estamos hechos para, fíjate, y le dan la vuelta a las cosas, porque la muerte súbita que tiene no sé qué porcentaje, ujú, decían que las bebés no podían dormir con las madres porque las madres los aplastaban. Pues resulta que en China y en Japón, donde no existen las cunas, con el hecho está normalizado, no existe la muerte súbita. ujú. No existe. Es decir, que la muerte súbita viene por la soledad de la criatura, ¿no? De que ya no puede vivir en soledad, ¿no? No estamos, o Sí, sea, quizá de una desesperación, porque ellos son puro presente, no saben que mamá va a venir después sí, y estar ahí en esa incertidumbre sí, de, puedo morir en cualquier momento si no claro, me atienden, ¿no? claro, Es una programación que también tienen los bebés desde pequeños, porque efectivamente, en plena naturaleza, un sí, bebé que es desatendido durante demasiado tiempo puede ser, comido por cualquier depredador. exactamente, sí, sí. Tenemos esa sabiduría, de que o sea, no solamente la madre se enamora del hijo, sino que es la criatura la que también, em, nace enamorada de la madre, ¿no? Y reconoce a la madre, ¿no? Esto también es muy importante. Ivone Olza insiste mucho en esto, porque yo siempre hablo mucho del deseo materno, y ella habla también del deseo del bebé de la madre, ¿no? Eh, Es curioso, Casilda, porque entre las madres que se entrenan con mi sí, metodología, sí, hay ya cada vez hay más que dicen que sus bebés nacieron sonriendo. Y esto es como muy muy transgresor, ¿no? Muy revolucionario. revolucionario. ¿Cómo puede Sí, ser claro, ¿cómo esto? puede ser? Claro. Y realmente eso Eso sería lo quizá normal, debería de ser lo sería lo normal. normal, tendría que Recuerdo el caso de una mujer que tuvo un parto multiorgásmico, sí, Jamie se llama. Fue muy bonito cada vez que ella explica su experiencia, porque ella llegó a tener una experiencia espiritual.
sí, sea, ella, según sus creencias también, sí, porque es cristiana, ¿no? sí, Ella sintió una conexión con Dios en ese momento muy sí, grande. Y sí, aparte del inmensísimo placer que sí, experimentó en sí, ya en el último sí, orgasmo que fue en el sí, expulsivo, ¿no? Sintió esa conexión de apertura sí, de corazón, ¿no? De sí, como una explosión desde el corazón. sí, Y ella también explica que sintió como una luz blanca y un sabor como de miel en la boca, sí, algo, o sea, una experiencia verdaderamente estática. sí. Fíjate, sí, sí. Decía George Grodeck que la gran cantidad de dolor que sufren las mujeres en realidad es la otra cara de la moneda de la gran cantidad de placer que podría ser, porque todo es la disfunción de los músculos y, y que los partos, cuando los músculos esos funcionan tal y como están diseñados para funcionar, en latidos suaves, armónicos, orgásmicos, pues claro, el parto es un grandísimo placer, es una explosión de placer. Pero, pues ahí estamos, Si ¿no? viniéramos al mundo todos así, Así, ¿eh? ¿Te ¿verdad? imaginas cómo sería nuestra sociedad? ¿Cómo sería la sociedad? Claro, claro, claro. Pero bueno, tenemos ahí que el testimonio de muchas mujeres. Hay una asociación estadounidense, Orgasmic Birth, The Best Kept Secret, el secreto mejor guardado, ¿no? Ujú. Y, y bueno, pues hacer todo lo que podamos para que poco a poco la información se vaya extendiendo y con ella pues, los cuerpos de las mujeres vayan funcionando, no vayan empezando a recomponerse. Y, Casilda, te quería preguntar por autores influyentes, investigadores que hayan influido en tu Y, obra y también que merezca la pena conocer, para las personas que nos están sí, escuchando. pues a mí, antes he mencionado a Juan Benelo Barberá, y me ha explicado y me dio muchas referencias para conocer el funcionamiento del útero. Masters y Johnsons, fueron los primeros que hicieron los electrouterogramas del orgasmo, registraron el movimiento del útero durante el orgasmo. Y luego otro libro muy importante para mí ha sido El antiedipo de Deleuze y Guattari, que explica ve la psicología desde la perspectiva del deseo, la importancia del deseo en el equilibrio psicosomático. Luego me han influido mucho a mí las mujeres del feminismo de la diferencia, Luisa Muraro, Lea Melandri, Lucy Irigaray, Victoria Sau, todas las mujeres de Amparo Moreno, toda esta perspectiva de la mujer reivindicando la maternidad, por así Ujú. decirlo, porque claro, hay un feminismo que dice que la maternidad es una lacra, una esclavitud para la mujer, todo esto de un poco de la herencia de Simone de Beauvoir, hay toda esa rama pero luego hay otra rama que sí que ha reconocido la importancia de la madre, ¿no? El orden simbólico de la madre que decía Luis Muraro. Y bueno, Reich también me ha influido mucho, claro. Y luego, pues, dentro ya del campo de la maternidad concreto, Michel Odent, Frédéric Le Guayer han sido claves. Michel Odent ha sido clave para entender la relación entre fisiología y deseo, porque él ha estudiado mucho toda la fisiología de la maternidad. Michel Odent ha sido importantísimo. Y bueno, pues están ahí todos los autores. Yo que en las bibliografías de, de mis libros, pues ahí doy cuenta de todo. Niels Bergman ha sido fundamental porque él es el que ha hecho una divulgación de los hallazgos de la neurobiología en relación al tema de la maternidad. Ha sido un gran difusor. No sé si lo conocéis, Sí, sí. pero es fundamental porque yo me enteré, yo ya había leído alguna cosa de los avances de la neurobiología, pero ya Niels Bergman lo clava, ¿no? Cómo sitúa todos estos hallazgos en relación a la maternidad, ¿no?
Pues no sé si he mencionado a toda la gente que tenía que mencionar, a todos los autores, pero Bueno, ahí están también las bibliografías que hay en tus sí, libros, sí, que los sí, recomiendo encarecidamente. sí. Y, Casilda, ¿qué opinas sobre lo que se ha dado en denominar la maternidad subrogada Los o vientres vientres de de alquiler. alquiler, ¿no? Ese Bueno, pues lo que yo entiendo que es, bueno, yo afirmo que los vientres de alquiler es un crimen de lesa humanidad. Primero, porque hemos dicho antes que separar a una criatura de su madre es una violación, un impacto de por vida, ¿no? Entonces, una adopción, por ejemplo, trata de resolver un problema, trata de resolver el problema de un abandono. Pero es que esto es organizar el abandono, esto es organizar el desastre, organizar la violación, de la que eso para el impacto de por vida de esas criaturas. Y luego la madre, o sea, que es una prostitución de su cuerpo, es una cosificación de la mujer, es prostituir el cuerpo de la mujer durante 9 meses, ¿no? Es como, ahora mismo es un negocio con una trata de mujeres y una compraventa de seres humanos, ¿no? Es la organización de la compraventa. A mí me parece un desastre y además el daño es tremendo. Hace poco hay un libro sobre esto y bueno, recientemente salió en El País un artículo de Ivone, ¿no? De los daños que causa la maternidad subrogada, que por mucho lo pongan, yo hablo de vientres de alquiler, porque parece que la maternidad subrogada es darle un nombre así es un más eufemismo. aséptico, ¿no? Pero Sí. yo creo que está por ver el daño que esto va a producir, ¿no? Claro, y también a mí me inquieta mucho el pensar una mujer que gesta a un nuevo ser humano, pero que no quiere durante todo su embarazo encariñarse de él. O sea, Ya, tiene que hacer ese trabajo de desconexión, a lo largo de todo el eso sí embarazo. O puede, sea, porque está demostrado que durante la gestación el cerebro de la mujer cambia sí, sí, durante la gestación. Es decir, que es una explicación de lo del deseo materno, ¿no? Entonces, que es un galimatías psicosomático el de esa mujer, ¿no? totalmente. Que, que yo no sé, yo creo que la fuerza de la gestación es tan grande que yo creo que no consigue del todo, porque la fuerza de la gestación es muy importante, ¿no? No tengo ni idea, no sé qué estudios decía que están haciendo algunos estudios, yo no sé. Pero vamos, a todas luces es un desastre. Ujú. Y también, ¿en qué situación económica o social puede estar una mujer que se presta a Exactamente, ser un vientre de alquiler, sí. no? O sea, Yo he oído historias terribles de que las tienen además, que no las dejan, las tienen como en granjas, las tienen controladas, que he oído cosas terribles de habrá sistemas más civilizados que las tengan más, otras que les obligan incluso a lo que en el contrato la alimentación que tienen que tener. sí. Es, es terrible. Sí, incluso hay contratos en los que se garantiza a los padres que compran al bebé Sí, que si el bebé tiene algún que no defecto lo quieren. genético, se le devuelve a la madre Ya, biológica. O sea, sí, es terrible, es de es una terri perversión es de una y perversión. no sé cómo no se ve eso en la sociedad. Hay Ya, una compraventa de un ser humano que sí, ya per sí, sí, se, simplemente el sí, que haya una sí, transacción económica de por medio sí, es, deprobable. O ah, sea, ¿qué va a pensar ese esa bebé, criatura esa criatura cuando sea mayor y cuando sea sepa que ha mayor, sido comprado, sí, que se le ha puesto un precio a su vida? sí, O sea, eh, no sé, sí, es sí, increíble, es increíble. increíble, sí. Y, Casilda, ¿qué recomendación le harías a las mujeres embarazadas o a las mujeres que quieren ser madres para Sí, acercarse a esa sí, maternidad desde el gozo sí, y a la crianza también, ¿no? pues que confíen en sus cuerpos, que sus cuerpos son perfectos y saben hacerlo todo perfectísimamente, siempre y cuando se atengan al paradigma natural, confíen en su cerebro límbico.
Yo a veces digo, mira, tú cuando duermes, todo tu cuerpo, tus sistemas orgánicos están funcionando a la perfección. Tu corazón late, tus pulmones respiran. Tú estás durmiendo y todo tu cuerpo hace la digestión, aprovechan para el reposo, el hígado, los riñones para filtrar. Todo tu cuerpo funciona perfectamente cuando tú estás durmiendo, en estado inconsciente. Hay un cerebro límbico que rige las funciones sexuales perfectamente. Entonces, confiar, confiar en ese cuerpo, ¿no? Que es capaz de, mientras duermes, de hacerlo todo, de mantener la sinergia de los sistemas, mantenerlo todo funcionando perfectísimamente. ¿Cómo no vas a confiar que sabe parir? Tienes que confiar que sabe eso y luego informarse, claro, porque hay una ignorancia tan grande, informarse y confiar. Muy bien, Casilda. Pues no sé si hay algo más que quieras añadir. Pues no, nada más que la gente, que eso, las mujeres que confíen en su propio, que se informen y que confíen en su propio cuerpo, que es sabio. Pues muchísimas gracias, de verdad, de No hay de qué. corazón, por concederme esta entrevista, que Nada, me yo. siento una privilegiada porque sé que haces muy pocas. Sí, sí, ya estoy retirada más bien, sí. Además, por recibirnos en tu casa y todo, que hemos Nada, venido aquí con las cámaras, los focos y todo el ordenador y todo esto, te bueno, hemos invadido. pues nada. Y, Oye, y también el recomendaros a que leáis su obra, que os voy a dejar los links para conocer sus libros también y para que los compréis y os bueno, podáis... eh, se pueden descargar gratuitamente de mi website, ujú. se pueden descargar gratuitamente. Dejaremos también Sí, ese en la, enlace la para website, las sí, personas que no tengan la capacidad sí, económica quizá para sí, acceder a ello. Y también es una muestra de lo generosa que es sí, Castilda, ¿no? ya, Porque también yo estimo que esto es un legado que hay que dejar al mundo y sí, nos has dejado un grandísimo sí. regalo. Yo creo que devolvemos lo que recibimos, ¿sabes? Y así tiene que seguir la cadena. Cada cual lo que recibe, devolverlo para ir corrigiendo un poco los desastres de esta humanidad. Pues muchísimas Pues no gracias. hay de qué, Boni. Gracias de verdad. Gracias.